Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver todas las medidas de seguridad para trabajos de demolición y excavación, ¿sí? Mi nombre es Fernanda Siles Torrico, soy docente del equipo de Pachabol ya hace 3 años y justamente este va a ser uno de los temas dentro de muchos otros temas de trabajos de alto riesgo, parte 3 que vamos a tener justo iniciar el día de mañana. Entonces vamos a estar viendo, por ejemplo, lo que son los trabajos eléctricos, los trabajos en caliente, los trabajos en espacios confinados, trabajos en altura e izaje y trabajos que emiten radiaciones ionizantes, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre todas las medidas de prevención de acuerdo a, normativa, ¿no? ¿Qué es lo que nos recomiendan las normas al respecto? ¿Ya? Bueno. Ahí tienen también mi correo por si necesitan algún tipo de asesoría en temas de seguridad y salud en el trabajo. Lo que ahora vamos a hablar va a ser el contenido y las recomendaciones que nos dan acá en Bolivia estas normas técnicas de seguridad, la NTS 006 del 2017 de trabajos de demolición y la NTS 007 del 2017 de trabajos de excavación. ¿Sí? Vamos a hablar sobre esta normativa y asimismo, vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Al respecto sobre la prevención de riesgos. Muy bien. La demolición, pues va a ser eh, la deconstrucción, en este caso, ¿sí? Puede ser eh, edificios, muros, ¿sí? Cualquier elemento, obra civil que tengamos, ¿de acuerdo? Entonces, estos trabajos de demolición se los puede realizar de dos maneras, ¿no? Y la norma justo abarca, al respecto, nuestra norma boliviana abarca esto. Los trabajos de demolición mediante equipo y los trabajos de demolición manuales, donde las personas son las que realizan esta demolición, ¿no? Con diferentes herramientas, materiales, ¿sí? Y obviamente cada eh, tipo de trabajo tiene sus peligros y sus riesgos, ¿no? Entonces, justo la norma contempla ello, ¿no? ¿Qué medidas de control y qué recomendaciones tendríamos que tener al respecto si utilizamos equipo? ¿Qué medidas de control tendríamos que tener si es que vamos a tener a personal expuesto que realice una demolición? ¿Sí? Bueno, básicamente lo que nos recomienda la normativa es que los trabajadores tienen que cumplir todas las normas, ¿sí? Deberían de cumplir toda la normativa relacionada a seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? En este caso, acá en Bolivia, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la Ley General del Trabajo, tenemos la 16998, tenemos la Ley 545 de la construcción, ¿no es cierto? Entonces, en base a toda esta normativa de prevención, es importante poder capacitar continuamente a nuestros trabajadores. Ahora, por ejemplo, ya existe, ¿no? La actualización del PGSCT, los programas de gestión de seguridad y salud en el trabajo basados en la NTC 009. Y básicamente es importante, ¿no? Continuamente capacitar a nuestros trabajadores sobre los peligros y riesgos. Otra cosa que tienen que realizar los trabajadores, que es de su responsabilidad, es realizar una hiper, ¿sí? Ellos tienen que realizar su hiper, pues le llamemos todos los días de forma visual, ¿sí? Tendrían que hacer un análisis, identificar peligros, evaluar riesgos. Lo mismo para los trabajos de demolición, para los trabajos de excavación, ¿sí? En este caso, la demolición. Hablemos sobre la demolición manual. ¿Qué tipos de peligros y riesgos tenemos? En la demolición manual, como pueden observar en la imagen, vamos a tener a personal, por un lado, expuesto quizás a una altura, ¿no? A más de 1.8 metros, se considera, según la NTC 003 de trabajos en altura, se considera un trabajo en altura. Entonces, ellos están expuestos a caídas a distinto nivel, ¿sí? ¿Qué más? Cuando hacen la demolición manual, se va a generar bastante material, escombros, polvo, ¿no es cierto? Partículas y demás. Entonces, los trabajadores están expuestos a
pues exposición a estos polvos, a este material, ¿sí? Y esto puede generar pues algún tipo de riesgo a nivel pues respiratorio, ¿sí? A nivel ocular también porque les puede entrar algo a los ojos, ¿no es cierto? Em, Como ellos también manejarían herramientas, lo que son, digamos, combos, martillos, quizás van a utilizar algunos equipos que vibran y demás, ¿no? Eléctricos también están expuestos a riesgos eléctricos, están expuestos a lesiones musculoesqueléticas, ¿no es cierto? Eso es lo que les podría ocurrir, ¿no es cierto? El riesgo al cual ellos están expuestos, ¿no? En base a todo lo que tendrían que utilizar, todas estas herramientas, equipos, maquinaria y demás, ¿no? Eh, Equipos eléctricos, ¿sí? También estos trabajadores estarían expuestos a que les caiga algo en manos, cabeza, pies, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, eso entre algunos identificación de peligros y evaluación de riesgos. En lo que vienen a ser los trabajos de excavación con equipo, pues básicamente, ¿qué es lo que se tiene que realizar? Se tiene que hacer el análisis sobre el equipo como tal. Si bien con este tipo de demolición no van a estar expuestos estas personas, pero obviamente el operador sí. Y si el operador comete algún tipo de falla, también puede ser bastante crítico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de equipo, tenemos pues riesgo de atropellamiento, de vuelco, de algún derrame también, ¿no? De sustancia, tal vez algo que esté mal en el equipo como tal, ¿no es cierto? Y también tenemos, ¿no? En este caso, la generación de material de escombro. Existe el riesgo también en el caso de que no haya un buen cálculo de la demolición que realicen, que este material aplaste, por ejemplo, o dañe el equipo y obviamente al operador, ¿no es cierto? Entonces, es importante que los trabajadores, y eso es lo que nos dice y establece esta norma, que continuamente en base al tipo de trabajo, ellos puedan identificar peligros y evaluar riesgos. A eso se refiere esto, ¿no? Los trabajadores deben usar un aparato respiratorio para los trabajos que provoquen desprendimiento de polvo. Para la elección del equipo de protección personal es importante analizar qué es lo que, perdón, de qué es lo que les queremos proteger, ¿no? A los trabajadores. Entonces, bueno, podemos tener polvo, partículas, ¿sí? Entonces, para ello hay diferentes protectores respiratorios con varios filtros, ¿no? Filtros para partículas, los N95, etcétera, ¿no? Es importante que los trabajos de demolición, nos dice la norma, pues que sean planificados, ¿sí? Que se realice una planificación tomando en cuenta la metodología y los procedimientos de cómo se va a hacer la demolición, ¿ya? ¿Quién normalmente o quiénes son las personas competentes que nos pueden decir esto? Pues las personas que conocen de estructuras, ¿sí? De todo lo que es la parte civil, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, tendrían que conocer de cuál es la mejor metodología o procedimiento para hacer una demolición de cierta estructura, ¿ya? Se tiene que garantizar especialmente la seguridad y estabilidad estructural de los elementos que conserven las fachadas, que se conserven, perdón, fachadas, pilares, muros, hasta que se fijen estructuras definitivas. Cuando tenemos una demolición, muchas veces se va a hacer por etapas, ¿cierto? Y obviamente este tipo de trabajos a veces se hace en el transcurso de más de un día, ¿no es cierto? Entonces, si tú te vas a retirar, vas a ir a descansar, por ejemplo, como trabajador, tendrías que poder garantizar y asegurar esta área, ¿sí? Ya sea apuntalar, ya sea, ¿sí? Hacer el procedimiento que tengas que realizar para evitar que esto se caiga, ¿sí? Y obviamente, si vas a tener accesos y demás, de igual manera, ¿no? Hacer ese análisis. ¿Por qué? Porque aún no tienes estructuras definitivas, ¿no es cierto? Estás empezando la demolición y al final cuando es, bueno, una demolición, todo es bastante dinámico, ¿no? Se va avanzando continuamente.
Si se tiene la constancia de la existencia de materiales que contengan fibras de asbesto, se deben establecer las medidas de protección y prevención para trabajos con riesgo de exposición al asbesto por normativa nacional o extranjera. ¿Qué más? Cuando hablamos de los trabajos en demolición, también hablamos de posibles trabajos pues en altura, como habíamos visto, ¿no? A más de 1,8 metros. Entonces, cuando se realizan estos trabajos en tejados, en cualquier lugar que esté en altura, es importante implementar sistemas de ingeniería para la prevención de caídas, ¿sí? De acuerdo a la norma vigente, acá en Bolivia tenemos la NTC 003, la 004, la 005, ¿no? Que nos habla de trabajos en altura, uso de escaleras y uso de andamios. Respecto a esto, entonces va a ser importante poder establecer que nuestro sistema para detención de caídas, ya sea horizontal, vertical, con los accesorios necesarios, ya sean restrictivos, ya sean de desplazamiento, etcétera, para el tipo de trabajo, para que nuestro personal, nuestros trabajadores, pues no se estén cayendo, no estén teniendo algún accidente, ¿sí? Dentro de estos sistemas de ingeniería de prevención de caídas también está, por ejemplo, el diseño de barandas, ¿sí? El colocado de mallas para caída de personas, para caída de objetos, las redes, los sistemas mixtos. Eso, por ejemplo, vamos a ver el día de mañana en trabajos en altura, ¿sí? Los sistemas de protección deben estar implementados en función a la altura, inclinación, carácter de derrumbamiento y estado resbaladizo. Se aplicarán medidas que protejan al trabajador no solo durante la permanencia en la cubierta, sino también durante el acceso de la misma, ¿sí? Como sabemos, la demolición pues nos va a exponer a que posiblemente se estén cayendo materiales y demás temas, ¿no? Entonces es importante, ¿sí? Proteger al trabajador y al acceso también del trabajador a este sitio, ¿sí? No deberíamos de, pues, tenerlos eh, o que, bueno, que sea de un acceso para todas las personas, sin restricción, sin medidas de protección, ¿sí? Otras medidas que hay que tomar en cuenta para este tipo de trabajo son pues, colocar las señalización de peligro alrededor de la propiedad, ¿sí? Esta señalización puede ser, como ustedes saben, de obligatoriedad azul y blanco, de advertencia amarillo y negro, de prohibición rojo y blanco, de evacuación o salvataje verde y blanco, ¿sí? Y bueno, es importante poner toda la señalización necesaria, ¿ya? Muy probablemente vamos a necesitar, por ejemplo, algunos letreros de prohibido el paso, solo personal autorizado, peligro, demolición, peligro, caída de objetos, eh, peligro, hombres trabajando, ¿no? ¿Qué más vamos a poder observar? Tal vez las rutas de evacuación, ¿no? Las rutas que te guíen al área segura, ¿sí? Eso también es importante. ¿Qué más? Las vías públicas no pueden ser ocupadas con material de ninguna especie o naturaleza sin previa autorización. Es importante que si necesitamos, ¿no? utilizar alguna vía pública y demás, hay que pedir permiso. Si, por ejemplo, necesitamos cerrar una vía, una calle, eso se tiene que gestionar bueno, en este caso con el área de la alcaldía, para que se te dé esa autorización de cierre de vía, ya sea temporal, permanente, etcétera. Toda entrada o vía ah, de acceso al lugar de la faena de demolición debe mantenerse señalizada y cerrada. Entonces, no solo va a ser la señalización, los letreritos, ¿no? Sino también tendríamos que cerrar esto mediante qué? Mediante cintas, vallas, delimitar de alguna manera con barreras físicas, ¿sí? Y obviamente evitar que ocurra cualquier tipo de daño al personal y cualquier confusión, ¿no? Que tal vez las personas externas estén ingresando a estas áreas. No sobrecargar los andamios y otro material. Eso también es muy importante, porque como hemos visto, en un trabajo de demolición podemos tener, pues, este personal que requiera acceder, ¿no? a la demolición. Y este acceso puede hacerlo mediante escaleras, mediante andamios, y a veces en los andamios
se sobrecarga de material, ¿no? Dejan demasiado material y obviamente el andamio va a empezar a pues estar inestable y puede caerse, ¿no es cierto? Por eso es importante tomar en cuenta. Contar con los planos de construcción. Cuando vamos a hacer una demolición es importante poder entender dónde están las vigas, dónde están las columnas, dónde están, pues, las, pues, cómo está compuesta la losa, los muros, ¿sí? Es importante poder conocer todo ello para que de esa manera se pueda, pues, realizar un adecuado plan o procedimiento de demolición. También hay que tomar en cuenta que antes de iniciar cualquier trabajo de demolición, y de hecho esto también está, ¿no? En los trabajos de demolición, de excavación también, que lo vamos a ver más adelante, el cortar los servicios. ¿Qué quiere decir esto? Interrumpir los servicios, que pueden ser, por ejemplo, pueden ser servicios de agua, de pues energía eléctrica, de gas, etcétera. No se olviden que en los lugares de trabajo pues podemos tener, ¿no es cierto?, este tipo de servicios y es importante poder interrumpir estos servicios. ¿Para qué? Para que al momento de que hagas la demolición no tengas ningún tipo de contacto eléctrico o alguna explosión o algún tipo de pues derrame, ¿no? Que a veces ocurre, rompen tuberías y habían, pues obviamente aún está habilitado el servicio de agua y tienes inundaciones, desperdicio de agua, etcétera, ¿no? También es importante, sí, tomar en cuenta que la empresa tiene que ser notificada, la empresa encargada, los que estén encargados de agua, de energía eléctrica, de gas, hay que informar a la autoridad que queremos hacer la demolición. En el caso de que necesitemos que, digamos, se protejan estos servicios o se corten, eso es lo que hay que solicitar. Otra cosa importante sobre la demolición es que vamos a tener pues la generación de escombros, ¿no es cierto? Estos escombros, estos materiales y demás no deberían de lanzarse, ¿sí? Por, eh, por lo que es por fuera del edificio, ¿no? O sea, tendríamos que hacer pues el traslado de todo este material y demás de manera interna, como pueden observar, ¿no? En la parte superior de la estructura. Entonces, tener un hoyo habilitado para ello que a su vez esté debidamente cerrado, señalizado y por este lugar empezar, ¿no es cierto? Todo este traslado de materiales y demás, ¿sí? Además, estos materiales, como se van generando, ¿no es cierto? También es importante poder humedecerlos. ¿Para qué? Como habíamos mencionado, se genera bastante polvo, bastante, pues, material, ¿no es cierto? Y es importante poder regar, humedecer estos escombros para evitar esa proyección de polvo, de tierra, etcétera. Sobre el almacenamiento de los escombros, la norma nos dice que la altura máxima para almacenar escombros es 30 centímetros, ¿no? 0,30 metros sobre el piso, no más de eso. ¿Por qué? Porque luego podemos tener las caídas, ¿no? Los aplastamientos. Sobre otras condiciones importantes al momento de realizar los trabajos de demolición es que si, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo de demolición donde vamos a estar o vamos a necesitar hacerlo de manera nocturna, es importante tener que tener pues la luminaria necesaria, toda la logística necesaria para hacer el trabajo nocturno de manera segura, ¿no? Seguramente vamos a tener que delimitar, señalizar, pero esta señalización de limitación tiene que ser acorde al riesgo, ¿no? En este caso, si es un trabajo nocturno, pues hay que tener todas las medidas de control. Respecto al uso de andamios o escaleras, es importante que pues se inspeccionen continuamente, ¿no? Se inspeccionen ya sea pues de manera eh, diaria, ¿sí?
donde podamos revisar qué, de las escaleras que tenemos que revisar, los peldaños, los largueros, ver si está correctamente sujetada por la parte superior, ver si tiene las zapatas necesarias, ver si está en el ángulo de inclinación correcto, de un andamio, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver que esté correctamente armado, que esté liberado por un andamista, que tenga su tarjeta de control, que tenga nivel también, ¿no es cierto? Y que el personal que esté utilizando el andamio esté con algún tipo de sistema de restricción para caídas, ¿no? Anclado con su arnés correspondiente, ¿no es cierto? También es importante que en base a trabajos, bueno, donde necesitamos utilizar, por ejemplo, herramientas eléctricas, les decía, ¿no? En la demolición manual, por ejemplo, nuestro personal utiliza herramientas eléctricas. Entonces, estos cables, de acuerdo a lo que nos dice la norma, lo ideal es que se mantengan aéreos, ¿ya? En el momento de la demolición para evitar algún tipo de contacto eléctrico y demás. Sobre las medidas de protección colectivas que hay que tomar en cuenta, hay que proteger el área, ¿sí? Por ejemplo, si tengo yo mi actividad o proyecto donde estoy haciendo una demolición, tengo que considerar que de realizar estos pasadizos, ¿sí? Donde, por ejemplo, la altura máxima tendrá que ser 2,5 metros y de un ancho de 2 metros, en el cual nosotros vamos a cubrir esta parte como con un techo para que las personas puedan circular de manera segura, pero adicional a eso vamos a tener ¿qué? Vamos a tener un sistema de pantalla, ¿sí? Que nos va a ayudar en caso de que se caiga algo, algún tipo de material y demás. Esta pantalla con este grado de ángulo de 30 a 45 grados, con un largo de 2 metros, pues pueda captar, pueda, sí, de alguna manera los materiales caer en esta área y no así encima de las personas. Para el momento de demoler, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Tenemos que considerar qué tipo de demolición vamos a realizar, ¿sí? En base, por ejemplo, a los conocimientos para, por ejemplo, demoler vigas, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero hay que encontrar, ¿sí? Pues las, los fierros principales, ¿sí? Posterior a eso, vamos a dividir esta viga en dos segmentos, en el segmento A y en el segmento B, ¿ya? Y voy a proceder a cortar. Voy a cortar, pues, el fierro principal 1, luego el 2, y obviamente esta viga voy a tenerla amarrada, arriostrada para bajarla lentamente. Y cuando quiera hacer el corte en el otro extremo de la viga, pues de igual manera, voy a debilitar la viga, voy a cortar el fierro principal número 3 y luego el número 4. También va a estar arriostrado para que de esta manera se pueda bajar de manera segura, ¿sí? Las vigas. Las columnas, por ejemplo, los pilares, de igual manera tienen que estar arriostrados, tienen que estar agarrados, ¿ya? ¿Para qué? Para que nosotros hagamos un debilitamiento inferior y de igual manera se realice el corte de todos los fierros en este caso y se pueda direccionar hacia dónde se va a volcar esta columna y demás. Para hacer las demoliciones de muros de hormigón es importante que estos se vayan cortando o se puedan cortar, ¿sí? Como 2 metros como máximo en, digamos, en estos muros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá voy a tener 2 metros y ahí voy a hacer un corte. De aquí a aquí 2 metros, hago otro corte, ¿sí? De igual manera hay que debilitar por la parte inferior y proceder a arrastrar, agarrar, para que en este caso el muro caiga hacia este lado. Sobre los equipos de protección personal que hay que tomar en cuenta. Los EPPs, como ustedes saben, son las últimas medidas de control al respecto de peligros y riesgos. Para los trabajos de demolición hay que considerar que el personal tiene que tener una ropa llamativa, una ropa de trabajo llamativa, visible. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en caso de un rescate que necesitemos realizar, pues este personal tiene que poderse identificar fácilmente. Adicional a eso, tendrían que tener que un casco de seguridad, equipo de protección respiratoria, ¿sí? Guantes, por ejemplo, para el manejo
algunas herramientas para poder alzar, trasladar los escombros y demás. También guantes. Estos pueden ser de cuero, pueden ser de goma, reforzados, anticortes, etcétera. Botines de seguridad también es otra medida de control respecto a los EPPs, ¿sí? Y los lentes también tendríamos que considerar. Ahora, si vamos a utilizar, por ejemplo, vamos a hacer un trabajo de demolición con equipo y se genera ruido, vamos a necesitar muy probablemente protectores auditivos, ¿sí? De acuerdo al tipo de pues, ruido al cual esté expuestos nuestros trabajadores. En el caso de que necesitemos hacer un trabajo de demolición y en altura, pues de igual manera tendríamos que tener nuestro arnés correspondiente con nuestro cabo de vida y nuestro sistema eh, para detención de caídas. Dentro de los trabajos de demolición de equipo, por ejemplo, otra medida importante de control que te sugiere y recomienda la norma es que tengas algún tipo de guía, una persona que ayude al momento de que, por ejemplo, se haga la demolición con equipo, pues que guía al operador, ¿sí? Y también a las personas, que con un letrero vaya explicando en qué momento puede ingresar el equipo, en qué momento se paran trabajos y quizás vamos a tener personal y demás, ¿no? Entonces esta persona trabaja de manera conjunta con el personal que realiza pues las actividades de demolición, ¿no? En equipo, por ejemplo. Veamos algunos ejemplos, algunas recomendaciones para estos trabajos de demolición, ¿sí? Sanear todas las zonas con riesgo de desplome, realizar los apeos y apuntalamiento establecidos. Ejecutar el derribo a la inversa de la construcción de la planta arriba hacia la planta abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo, así es como se tiene que realizar. Planta a planta. Evita trabajos simultáneos en la misma vertical. Hay que evitar que entonces tengamos personal expuesto justo debajo de la demolición que yo estoy realizando. Riega los escombros de forma regular, no los acumules en los forjados, utiliza tolvas y canaletas. Presta atención a la posible presencia de animales, ¿sí? Es importante que se desratice pues antes de hacer una demolición. Tal vez se va a necesitar fumigar, ya sea por roedores, cucarachas, etcétera. Entonces, hacer ese servicio antes de realizar la demolición. Comprueba que las instalaciones del edificio están sin servicio. Eso es importante, lo que les había dicho, ¿no? Entonces, todo lo que hay en servicios de iluminación, gas, por ejemplo, agua, etcétera, tienen que estar cortados. Además, hay que recordar de mantener el orden y limpieza, respetar las protecciones colectivas, las barandas, mallas, todo lo que esté, pues, implementado y utilizar los equipos de protección individual para cada tarea. ¿Sí? Eso respecto a los trabajos de demolición. Ahora hablemos sobre los trabajos de excavación. De igual manera, la excavación como la demolición se puede hacer por equipo y también de manera manual, ¿ya? Las excavaciones y demás se pueden realizar entonces de igual manera. Entonces vamos a tener asimismo diferentes peligros y riesgos, pues, relacionados con esto, ¿sí? De igual manera, cuando hagamos la excavación con equipo, vamos a tener el riesgo de atropellamiento, vuelco, pues algún tipo de daño que quizás podría ocasionar si es que, por ejemplo, tenemos personas circulando en el lugar que podría golpear, ¿no es cierto? El equipo o atropellar a las personas. Si el equipo no está bien mantenido en condiciones adecuadas, también, también puede, pues, tener algún tipo de derrame, ¿no? De alguna sustancia y demás. Respecto a perdón, a la excavación con equipo, es importante entender que cuando haces este tipo de actividad, el suelo, ¿sí? Puede estar muy eh, inestable. Entonces, en este caso, riesgo de qué es lo que tienes, riesgo de igual manera, aplastamiento, taludes inestables, ¿sí? Entre otros.
También como el personal va a agarrar, va a utilizar herramientas manuales, palas, picotas y demás, también puede haber algún tipo de accidente pues, a causa de ello, ¿sí? Y también atrapamiento, ¿no? El personal a medida que la excavación tenga profundidad, pues existe la caída de taludes y demás. ¿Qué medidas de control tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar las excavaciones? Pues como les decía, mucho influye el tipo de suelo al cual vamos a estar o en el cual vamos a estar haciendo la excavación. Entonces es importante que exista personal competente que conozca pues, los diferentes cortes de los taludes que vamos a requerir para tener la certeza de que este sector, digamos, no va a desplomarse, no va a caerse, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar bueno, trabajando sobre un material estable. Entonces, nuestra excavación tendría que tener medidas de control por dentro. Estas medidas de control pueden ser mediante apuntalamiento, tabla estacado, pueden ser mamposterías, ¿sí? Donde tú vas a utilizar quizás pues puntales, fierros y demás para poder colocarlos, ¿sí? Para que exista, si es que, digamos, existe algún tipo de desplome, estos equipos pues ayuden a pues detener, ¿no? Eh, esta caída de material y que el personal que esté ahí abajo no se vea afectado, ¿no? No se accidente. Además de eso, tiene que existir un acceso seguro a las excavaciones, ¿sí? Mediante ya sean escaleras y otros, tiene que estar debidamente anclada las escaleras, arriostradas, apoyadas, para evitar caídas de nuestro personal. También por fuera de la excavación tiene que haber la señalización correspondiente, ¿sí? Tendríamos que tener barandas, vallas, cerrar o delimitar de alguna manera, ¿no? La excavación. También el material que vayamos almacenando de toda la excavación, tenemos que mantenerlo lejos de la excavación para evitar que este material igual debilite esta área y se esté cayendo y esté dañando a las personas. Sobre las excavaciones, entonces hay que considerar lo que les decía, el tipo de suelo, ¿no? Entonces, tenemos diferentes naturalezas de nuestro terreno. Podemos tener roca dura, roca blanda, trozos de roca, mezcla de arena y arcilla, gravilla, perdón, arena fina, ¿sí? Y en base a eso es que hay que hacer un corte en los taludes, ¿sí? Entonces, este corte lo tenemos que realizar de acuerdo al ángulo correspondiente. Por ejemplo, si ya hemos encontrado arcilla y el terreno es seco, tenemos que hacer un corte de al menos 40 grados, ¿sí? Con respecto a, pues, esta excavación. Si, por ejemplo, ya estamos en roca dura, ¿cómo tiene que ser el corte? Y digamos, estamos en terreno seco, de 90 grados. Sí, por acá va a venir eso. ¿Ya? ¿Qué más? Es importante también en las excavaciones controlar el flujo, el cauce de diferentes, pues, filtraciones que el suelo propio puede tener, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto puede humedecer la excavación, va a saturar pues la humedad y podríamos tener algún tipo de, pues, derrumbe y demás en la excavación como tal, ¿no? Entonces la norma nos dice que es importante inspeccionar estos, pues, este tipo de terreno, ¿sí? Y hay que hacerse asesorar por personal competente, que pueden ser geólogos, personal experto en suelos, ¿sí? Que nos pueda dar las mejores recomendaciones para ese tipo de suelo, ¿sí? Quizás van a tener tal vez que, pues, trasladar el cauce de este, qué sé yo, digamos, tenemos un lugar donde tenemos que excavar, pero por ahí hay un alcantarillado que obviamente está remojando el material, etcétera. Entonces, lo que habría que hacer, tendría que hacerse un proyecto para mover este alcantarillado y obviamente, si va a ser necesario en ese lugar, tener nuestra excavación. Sobre las medidas de control, es importante que los materiales no se amontonen al borde de los taludes, ¿sí? Tienen que estar distanciados.
al menos de 0,50 metros, ¿ya? Entonces tienen que ver esa distancia respecto de estos materiales que hemos visto. Perdón, estos, y ahorita les estoy mostrando con el puntero, esta distancia al respecto, 0,5 metros, ¿ya? Es importante colocar también barandas, rodapiés, ¿sí? Algún tipo de barandas que ayude también que no pateemos accidentalmente pues algún material y este caiga por dentro de la excavación. Entonces tienen que tener su baranda principal, su baranda intermedia y su rodapiés. Además de ello, es importante considerar que el acopio de material, como les decía hace un momento, tiene que ser de 0,50 metros, la distancia del respecto del talud. Si vamos a utilizar algún tipo de equipo que genere vibraciones, ¿qué es lo que hay que considerar? Tenemos que tener de igual manera una distancia de seguridad al respecto, considerando que la altura de nuestra excavación. Sobre los pasadizos, pues todas estas estructuras que se utilizan para acceder a los lugares donde se hacen las excavaciones, como ustedes saben, pues estas son áreas temporales, ¿no es cierto? Quizás se habilitan pasarelas, etcétera. Entonces, la norma nos pide que sea importante que estas sean diseñadas de forma segura, ¿no? Por ejemplo, en trabajos en altura vamos a hablar mucho más a detalle de qué características tienen que tener estas barandas, esta plataforma y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a considerar, pues, que si se cae alguna persona, pues podría tener una caída a distinto nivel, ¿no es cierto? Como pueden observar. Sobre las pasarelas, nos dice que deben contar con barandas sólidas, la más alta de 0,80 metros a 1 metro de altura con respecto al piso y otra intermedia entre estas alturas, por ejemplo, puede ser 0,40 metros o 0,50 metros, ¿sí? Posterior a eso, es importante que las pasarelas deben ser construidas de tal forma que cuenten con apoyo suficiente sobre el terreno, considerando los posibles sobreesfuerzos que genera la zona de apoyo y no se deben ubicar a una distancia superior a 30 metros entre ellas. En la superficie de tránsito de las pasarelas no se puede utilizar madera de fibra, ¿no? ¿Qué más? Si vamos a hacer un trabajo de excavación con equipo, es importante que inspeccionar el equipo, ¿no? Hacerle el control, el chequeo general de cómo están sus luces, cómo el operador es certificado, no es certificado, tiene categoría T o no. Es importante también realizar el mantenimiento pues preventivo en caso de que la maquinaria tal vez requiera algún tipo de, no sé, cambio de aceite, etcétera. Entonces tiene que estar al día. Adicional a eso, pues tiene que colocar, ¿no? En este caso sus patitas para estar totalmente estable al momento de hacer la excavación, ¿sí? El profesional, la persona que esté por dentro del equipo, tiene que utilizar cinturón de seguridad, ¿sí? Y obviamente acá pueden observar ustedes, esta es a la persona, al señalero que les decía, por ejemplo, en demolición, lo mismo en excavación, tiene que haber una persona que esté manteniendo una comunicación continua, ¿sí? Con con el operador del equipo, ya sea para una excavación o para una demolición. Sobre las medidas de control, la norma nos indica que es importante delimitar, señalizar las excavaciones, ¿ya? Que a veces eso no ocurre, ¿no? Nosotros vemos que, pues muchas veces ni siquiera ponen una cinta o algo y hay gente que se está cayendo, ¿no? En estas excavaciones. Entonces, por eso es importante delimitar de alguna manera estable, ¿no? Puede ser mediante cintas, mediante barandas fijas, ¿sí? Malla, eh, pues, eh, eh, la malla que requiramos, ¿sí? Que sea para el tipo de separación que necesitemos. Sobre el apuntalamiento. Esta, Estas que vamos a ver a continuación son medidas de control, ¿sí? Que podríamos realizarlas y tendríamos que realizarlas, pues para proteger la excavación y que no se esté cayendo encima de las personas y demás, ¿no?
Entonces, por ejemplo, puede ser estas medidas de control con apuntalamiento, ¿sí? Colocar puntales donde tú sepas cuánto peso va a resistir estos puntales y acomodarlos, ¿no? Para realizar esta protección. Existen otro tipo de barreras, las barreras físicas, por ejemplo. En estas barreras físicas pondremos estas barandas móviles, quizás llamativas, visibles. Sobre el entibado, ¿qué es el entibado? Es un apuntalamiento, ¿sí? Mediante una pared con soportes o travesaños, donde pone una zanja, donde se pone, perdón, para una zanja para mantener las paredes de las zanjas firmes para protegerlas contra los derrumbes. El tabla estacado. Respecto al tabla estacado, es otra medida de apuntalar, pero en este caso lo podríamos hacer con el material, pues, con madera, ¿sí? Acá podemos observar un ejemplo, digamos, acá tenemos nuestra excavación, tendríamos que tener nuestro sistema de protección que ya sea apuntal, con puntales, apuntalamiento, que sea tabla estacado, que sea entibado, etcétera. Y en base a eso, se tienen que colocar los largueros, los codales para que esto esté bien ajustado, ¿no? Y no haya ningún tipo de, pues, de aplastamiento, fatalidad de nuestros trabajadores. Sobre las rampas y pasadizos de circulación para la circulación de los vehículos y otros, es importante que exista un ancho útil no inferior a 3,6 metros y se pues señalizará su borde con una baranda o una cinta plástica de señalización. Sí es importante que en este caso se pueda utilizar esta cinta y tienen que colocarse al menos cada 1 metro de distancia del borde del talón, ¿no? Eso es importante. Sobre los equipos de protección personal, de igual manera hay que considerar los EPPs en caso de las excavaciones, pues que tienen que tener, ¿no es cierto?, su ropa de trabajo correspondiente. ¿Por qué? Porque, como habíamos mencionado, este tipo de trabajos son críticos. Entonces, en caso de realizar un plan de emergencia, tienes que considerar eso en tu plan de emergencia. ¿Cómo vas a trasladar a tu personal en caso de que ocurra algo? ¿Sí? Por ello es importante que los trabajadores y los contratistas desde el día uno estén pues realizando, ¿no? Todas aquellas pues, gestiones que se necesiten para poder proteger, ¿no? Estas excavaciones, demoliciones y demás, ¿no? Sobre los EPPs, entonces también se tendrían que tener eh, eh, ropa de trabajo visible, ¿sí? Ya sea overall de trabajo de 2 piezas, depende del tipo de actividad. También se tendría que utilizar lo que es el casco de seguridad, los equipos de protección respiratorios, por ejemplo, ¿sí? Guantes, lentes. En excavación, por ejemplo, igual podemos tener exposición a equipos, herramientas y demás. Entonces también protectores auditivos, lentes, botines de seguridad y bueno, una variedad bastante interesante de pues, guantes, ¿no? Que existen. También es importante poder contar, en caso de excavación manual, ¿sí? Con un señalero, alguna persona que esté apoyando al operador y le esté explicando cuánto se tiene que acercar, cuánto no, alto, en qué momento va a realizar otra actividad y demás. Entonces, eso es muy importante también para pues, para este tipo de trabajo. Deslizamiento y desplome de tierras. En excavación de zanjas y vaciados es importante que retirar el talud de material inestable, lo que les decía, ¿no? El tipo de suelo de acuerdo al corte que van a realizar. No acopiar material al borde de la excavación. Hemos dicho que en este caso es importante que se tenga una distancia de seguridad de 0,50 metros,
¿sí? Evita circular por el borde de la excavación, eso también es muy importante, ¿sí? Que la excavación esté debidamente señalizada, delimitada, cerrada. Tras producirse lluvias, debes tener presente de la estabilidad y el estado de los taludes, eso también es importante, ¿no? No se olviden que el suelo, ¿sí? Siempre se ve, pues, afectado si es que hay cuerpos de agua o no hay, etcétera. Entonces, es lo mismo cuando hacemos un trabajo de excavación, tenemos que estar atentos si es que ha llovido o hay algún tipo de ingreso de agua, ¿no? Bueno, eso entonces al respecto de los trabajos en excavación, de los trabajos de demolición. Comentarles que, pues, básicamente es importante que se cumplan las medidas de seguridad y salud, ¿sí? Algo que no tenemos que olvidar para este tipo de trabajos es que tenemos que realizar el análisis de acuerdo a la jerarquía de controles. ¿Qué quiere decir esto? Mi jerarquía de controles me dice que, pues, en caso de que yo identifique un peligro o riesgo, tengo que tratar de eliminar, ¿sí? De eliminar. Esto puedo realizarlo tal vez, pues, eh, parando la actividad, cambiando la actividad, tal vez suspendiendo la actividad y demás, ¿no? Pero muchas veces no solo es, pues, no es tan sencillo, ¿no? Parar trabajos y demás, no es nada sencillo, ¿ya? Entonces, a veces estas medidas obviamente no se cumplen. Otra opción podría ser sustituir. ¿Cómo podríamos sustituir, por ejemplo, los peligros y riesgos de esto? Por ejemplo, tal vez vamos a pues, necesitar o realizar una demolición eh, con equipo y personal, qué sé yo, el personal con palas, picotas, martillos, taladros, etcétera, que lo van a hacer de manera manual, ¿no? Pero ¿qué pasa si, digamos, hemos analizado en nuestra jerarquía de controles, nos dice que es importante que se realice, por ejemplo, la sustitución, ¿no? Que en vez de realizar esa actividad podamos, pues, realizar tal vez otra actividad u otro proceso, ¿sí? Si no podemos eliminar, sustituir, tenemos que poner medidas de control, pues, administrativas, donde pueden ser, por ejemplo, capacitaciones al personal respecto a estos peligros, a estos riesgos, sobre las normas. Podemos tener, por ejemplo, inspecciones de eh, uso de equipo de protección personal al momento que se realice la actividad, ¿sí? Tendríamos que poder plantear todo ello. Lo mismo en lo que viene a ser la demolición, ¿no? Perdón, la excavación. Entonces, hay que considerar estas medidas de control mediante la jerarquía de controles, ¿no? La capacitación a nuestro personal también es importante, es una medida de control, el enseñarles, pues, por ejemplo, cuáles son los peligros, los riesgos de realizar una demolición, una excavación, ¿sí? Eh, cuál sería el procedimiento más seguro y demás, eso es importante que se informe, se capacite al personal, ¿sí? También como medidas de control administrativas estarían los permisos de trabajo, que eso también es lo que vamos a ver, es un recurso importante que vamos a pues revisarlo nosotros justamente cuando pues eh, bueno, cuando estemos en este módulo, ¿no? Vamos a ver los permisos de trabajo en izaje, de trabajos en caliente, de estos trabajos en demolición, de trabajos en excavación, que obviamente va a ser parte de nuestro material que vamos a ver en esta semana, ¿no? Entonces, en base a eso es súper importante, ¿sí? Que se tomen las medidas de control necesarias para los peligros, para los riesgos, en base a, pues, el, el tipo de actividad que vamos a realizar y cómo vamos a realizar. Entonces, no se olviden que cuando la exposición a demolición sea manual, vamos a necesitar todas las medidas de protección para las personas, ¿sí? En caso de estar expuestos a altura, vamos a necesitar sus arneses, sistema de detención para caídas, sus EPPs, ¿sí? Sus equipos de protección personal. En caso de que sea un equipo, una maquinaria, pues vamos a necesitar programas de mantenimiento del equipo, kit para derrames, vamos a necesitar el señalero, vamos a necesitar, ¿no? Todas estas medidas de control. Entonces, en base a eso, es importante poder entender en qué momento, pues, tomamos en cuenta las medidas de control
de eliminación, sustitución, medidas de ingeniería, medidas administrativas, señalización, letreros, delimitación, etcétera, y equipo de protección personal. No se olviden que estos controles, estas jerarquías, son, pues, son importantes que las apliquemos principalmente como trabajos, pues, críticos, como medidas de control, como varias barreras, van a ser varias barreras que nos van a proteger. Los letreros, la señalización, la capacitación al personal, el regar el material, que el personal esté trabajando con sus equipos de protección personal adecuados, con su casco, su mentonera, sus guantes, su arnés de seguridad con su cabo de vida, que sus herramientas, por ejemplo, manuales estén inspeccionadas, ¿no? Sus combos, sus palas, todas estas herramientas manuales tienen que ser revisadas también, ¿no? Entonces, es importante poder aclarar eso y que se realice, ¿no? Una inspección, pues, continua de ellos, ¿no? De los equipos eléctricos, por ejemplo, los equipos que necesitan energía eléctrica, también es importante poder tener la certeza de que están con su, pues, con em, pues con la inspección necesaria, que están operando de manera segura, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en base a eso es muy importante poder entender todo esto, ¿sí? Y los trabajos de demolición y excavación, pues son más comunes, digamos, en el sector construcción, en este rubro, ¿no? Pero también, pues, se pueden desarrollar en otro tipo de actividades, entonces es importante considerar estas recomendaciones de seguridad, ¿no? Y obviamente cuando tú realices tu PGSST, tu programa de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el punto de actividades de alto riesgo, ¿qué es lo que tienes que presentar? Tienes que generar procedimientos de este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué te va a decir procedimiento? Te va a decir cómo se tiene que realizar una demolición, qué medidas de control tengo que tomar, cómo voy a o dónde voy a posicionar pues las herramientas, los equipos, qué peligros, qué riesgos existen. Entonces, todo eso, todo lo que tenga que ver con el plan de demolición, porque eso también nos dice la norma, que se tiene, bueno, que en este caso tiene que plantear una persona eh, calificada, ¿no es cierto? Pues es importante que se realice, ¿no? Ese análisis, ¿sí? ¿Qué más? Respecto a lo que vienen a ser, pues, estos trabajos de demolición, entonces, como los de excavación, podemos realizarlo con equipo o con maquinaria. ¿De qué depende? Depende, pues, de los recursos de la empresa también, ¿no? Si va a poder o no, hacer las inspecciones, alquilar quizás estos equipos y demás, ¿no? Y por otro lado, también evaluar, ¿no? ¿Qué tan seguro está trabajando el personal ahorita? ¿No? Tal vez sí es necesario implementar para el tipo de construcción, tal vez sí se necesita realizar una demolición o excavación con equipo, entonces en base a eso, esos criterios es que se hace la elección, ¿sí? Muy bien, les voy a mostrar a continuación un formato de permiso de trabajo de demolición y de excavación. Bueno, acá tenemos entonces los permisos de trabajo que también van a ser documentos que van a estar dentro de, pues, el pack, ¿sí? De recursos y también dentro del material de clases que vamos a ir viendo estos, esta semana que inicia el día de mañana estos cursos, ¿no? Espero que se inscriban. ¿Qué tenemos, por ejemplo, acá? Vamos a tener las medidas de control para las excavaciones. ¿Qué tenemos que tener? Delimitación, ¿sí? De la excavación, ¿ya? Si existen cables eléctricos, aéreos o subterráneos, es importante que, estemos atentos de que ya no existe un servicio, ya sea de agua, electricidad, gas, ¿no es cierto? Para evitar, como les decía, cualquier tipo de accidente. Es importante, sí, incluir o tener en cuenta los planos de construcción. ¿Por qué? Porque en los planos de construcción te dice exactamente dónde están las áreas principales que tenemos que debilitar para hacer una demolición correcta, etcétera, ¿no? Sobre el acceso a la excavación, por ejemplo, tiene que ser un acceso seguro, una escalera, una escalerina, etcétera, ¿sí? Tiene que estar bien asegurado, arriostrado.
Se cuenta con escalera de emergencia, eso también es importante, pero a veces existen excavaciones que son muy angostas, que no hay el espacio o quizás que no existen, ¿no? Los recursos para poner una escalera de emergencia, pero ojo, eso es muy importante y también nos los dice la norma. Para excavaciones de profundidad superior a 0,80 metros se instalaron pasarelas sólidas con barandas, ¿no? Eso es lo que nos decía. Es importante, prever, perdón, el sistema de evacuación de agua, ¿no? Lo que les decía, si es que existen varias filtraciones y demás, es importante hacer proyectos para poder controlar eso. Es importante completar los permisos de trabajo adicionales, tal vez se tienen pues de trabajos en altura, en espacios confinados y demás, y también se tienen trabajos en excavación, entonces hay que considerar esos peligros y esos riesgos. Es importante también determinar la distancia respecto al material que salga de la excavación versus pues la misma excavación, ¿no? Entonces al menos 0,50 metros, ¿sí? Es importante también señalizar, ¿sí? Las áreas de la excavación, ya sea mediante malla, salmón, malla tipo gallinero, barandas, etcétera, se tiene que poder cerrar eso, señalizar y delimitar. Se dispone de protección adecuada para excavaciones mayores a 6 metros. Las excavaciones mayores a 1,8 metros tienen que realizarse con un arnés de seguridad y algún tipo de equipo que les pueda ayudar en caso de que les suceda algo, que los pueda rescatar, ¿sí? Eh, Se dispone de una adecuada protección. A ver, no, aquí estamos. Se ha establecido lugares para disponer la tierra removida. Esto es importante, hay que pedir la autorización a la autoridad ambiental mediante una nota, explicarle cuánto va a ser el volumen de escombros, material que tenemos que retirarlo y demás, y dónde podemos hacerlo, entonces de esa manera, ¿no? Se ha establecido los lugares para disposición de tierra removida que no implique inestabilidad del talud, eso también es importante considerar, ¿no? Se establecieron distancias de seguridad respecto a a los operadores y al personal como tal, sí, eso es importante también. Entonces, para eso nos va a servir el vigía, ¿no? O ese guía que nos va a ir, pues, informando tanto a nosotros como trabajadores, como al equipo como tal, ¿no? Para evitar algún tipo de choque y demás, o atropellamiento. Es importante también, en base al riesgo, considerar de tener algún tipo de sistema de pues, protección, ya sea entibar, tabla estacar, apuntalamiento, etcétera. Si se emplea maquinaria pesada para la excavación, se tiene que verificar la existencia de riesgos eléctricos. Eso también es importante. Se ha establecido un radio de operación de máquina claramente señalizado para evitar la cercanía de los trabajadores, ¿no? Entonces, yo voy a tener mi área de excavación, entonces tendría que tener mi área debidamente delimitada. Para las demoliciones, ¿qué tengo que considerar dentro de mi permiso de trabajo? Que obviamente, como les decía en la demolición, lo mismo en la excavación, es importante, sí, pues los servicios necesarios, cortarlos, agua, luz, energía eléctrica, eh, bueno, gas, entre otros, sí, eso es muy, muy importante para evitar cualquier tipo de contacto o daño, ¿no? Se han implementado barreras, mallas, marquesinas alrededor de la excavación, eso es importante, ¿no? Para que accidentalmente no pateemos algo y lo destruyamos o dañemos a alguien, ¿no? En caso de intervenir vías públicas, es importante señalizar, como habíamos visto, ¿no? Esos pasadizos que tendrían que realizar. Se ha previsto de instalación de luminarias para trabajos en el turno nocturno o lugares poco iluminados también, ¿no? ¿Qué más?
Se tienen que tomar las precauciones necesarias en situaciones adversas, por ejemplo, en etapas de lluvia no deberíamos de estar dentro de la excavación, ¿no? O haciendo la demolición, ¿no? Cuando calme, obviamente, el clima, ahí se puede realizar lo necesario. Se han implementado las precauciones adicionales en caso de condiciones meteorológicas adversas, eso también es importante, ¿sí? Se ha colocado la señalización necesaria para el tipo de actividad, es importante para la excavación colocar, ¿no? Peligro, caída de materiales, área restringida puede ser, ¿no? Peligro, caída de aplastamientos, ¿sí? Toda esa señalización. De igual manera, dentro de la excavación tendríamos que conocer exactamente por qué o por dónde vamos a hacer nuestra salida, nuestra evacuación en caso de que pase algo. Las herramientas eléctricas deben estar con la carcasa de seguridad, ¿sí? Con guarda de seguridad también es importante, ¿sí? Hacerles las inspecciones continuas. Las herramientas manuales utilizadas están en buen estado y no han sido modificadas del original. Ante la posibilidad de interacción de personas, maquinaria pesada en el área, se ha establecido claramente distancias de seguridad. También es importante contar con planos arquitectónicos, además de los servicios, y contar con un plan de demolición. Este plan de demolición tiene que ser elaborado por una persona competente y también este plan de demolición tiene que estar, ¿sí? Debidamente aprobado y demás, y de conocimiento de todo el personal, para que sepa cómo se va a planificar la demolición, qué se va a hacer primero, qué medidas de control se tomarán, cómo van a, perdón, cómo van a señalizar, cerrar las áreas y demás, ¿no? Y en el caso de que existan cables eléctricos o aéreos o subterráneos, es importante que estos estén, pues, que los hayamos verificado y que no se tenga, pues, algún tipo de servicio, ¿no? Que, como ustedes saben, al momento de excavar, principalmente cuando se hace con equipos, pues podemos, lo que les decía, ¿no? Romper una tubería, dañar algún cable, contacto eléctrico, etcétera. Por eso es importante, sí, que pues se verifiquen las circunstancias de seguridad día a día en excavación y en demolición, ¿sí? Entonces, como los recursos de clase, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener estos modelos de permisos de trabajo, ¿no? Dentro de la clase que vamos a ver durante esta semana que inicia, ¿sí? Aquí están los permisos. Esto es para trabajos en espacios confinados, para trabajos en altura, ¿sí? Y obviamente esto pues se puede ir mejorando de acuerdo a la, pues a las medidas de control internas que tengas en tu empresa, ¿no? Tal vez adicional a esto tienen algo más y eso pues se lo puede anotar acá para ir colocando las medidas de control, ¿sí? Irlo registrando, ¿ya? Bueno, eso al respecto de este tema, de todo lo que tiene que ver con los trabajos de alto riesgo, ¿no? Entonces, el día de hoy hemos hablado sobre ello. Ahora, para finalizar, les voy a poner un videíto corto. Bueno, ahí podemos observar, ¿no? Un poco la importancia de las medidas de control que habíamos hablado en excavación, ¿no? Lo importante de poder entender que el terreno tiene que estar estable y en el caso de que no esté estable hay que hacer ciertos cortes en los taludes para evitar este tipo de aplastamientos, ¿no? Al personal, entonces quizás se necesitaba algún tipo de entibado, tablestacado, apuntalamiento, ¿no es cierto? Además de eso, pues, ¿qué hay que tomar en cuenta? Pues acá podemos observar que eh, el personal que está trabajando por dentro de la excavación tampoco tenía, ¿no? Un área, o, perdón, una escalera, algún tipo de lugar para poder escapar o salir en caso de una situación de emergencia. Han visto que en un momento ha sido prácticamente lo que lo ha atrapado, ¿no? El material. Y obviamente estamos hablando pues de un peso considerable, ¿no? De materiales. Y esto pues inmediatamente a las personas pues nos puede asfixiar y ya, ¿no es cierto? Entonces es realmente crítico lo que sucede, ¿sí? Por eso es importante tomar las medidas de prevención, capacitar al personal
entender cómo funciona pues los suelos, el personal competente tiene que hacer el análisis adecuado al respecto, ¿no es cierto? Para ello, ¿ya? Veamos ya para finalizar algo más de demolición. Bueno, podemos observar, ¿no? En este otro video cortito, que se está haciendo una demolición, ¿no? Y adicional a eso estaban utilizando una grúa para poder sujetar lo que estaban, queriendo demoler, pero lamentablemente no se han hecho los cálculos adecuados. Seguramente se ha debilitado de, pues, una manera incontrolable ese tanque, ¿no es cierto? Y vemos que se cae. Y adicional a eso, también quizás no se ha hecho un adecuado plan, ¿no es cierto?, de la demolición, donde no se ha considerado el, pues el área de caída, ¿no?, de estos materiales, no se ha riostrado, por ejemplo, ¿sí? Se ha debilitado la máquina, está también bastante cerca, ¿no? De, Han confiado realmente que no iba a poder caerse, no iba a poder pasar nada, ¿no? Pero como pueden ver, ocurre, ¿no? Por eso es necesario tomar las medidas de control necesarias, ¿sí? Muy bien, voy a responder cualquier consulta, duda que tengan al respecto, y con eso sería todo el seminario del día de hoy conmigo. Pero veamos un poco el chat y revisemos algunas consultas que tal vez tienen, ¿no? Se debe evaluar si existen tuberías enterradas también, sí, exactamente, ¿no? Todos los servicios que tengamos es importante, por eso también es importante contar con los planos de los servicios, ¿sí? Muy bien, ¿qué más tenemos? A ver, mm, saludos desde Venezuela. Golpes por escombros, caídas por desorden en el área de trabajo. Sí, definitivamente el orden y limpieza es de lo más importante que tenemos que tener en cualquier tipo de trabajo. Porque si tenemos un área desordenada, sin falta, perdón, con falta de orden y limpieza, pues al momento, por ejemplo, de evacuar o de que necesitemos escapar rápidamente en caso de una emergencia, pues como han podido ver, no va a haber un área segura, ¿no es cierto? ¿Qué más? Mm, a ver, José López nos dice, aquí en las refinerías de punto fijo, los escombros los bajan desde la parte superior usando ductos. Así es. No, justamente en la normativa, y eso también lo vamos a ver más a detalle en los cursos que vamos a pasar esta semana, en el caso de que requieras pasar, bueno, bajarlo por, por ductos, así como pues canales, estos tienen que ser diseñados para ello, ¿no? Tienen que tener sus cobertores de tal forma que no lo hagas directamente por fuera de la construcción, ¿sí? Ricardo nos dice, esos accidentes pasan muy seguido, no contaban con las medidas de seguridad, exactamente, ¿no? Hemos visto la importancia de, pues, hacer un trabajo conjunto, ¿no? Se tiene que hacer este tipo de trabajos, este tipo de análisis con profesionales que conozcan sobre el tema, ¿no? Sobre las características y pues las medidas de seguridad necesarias, ¿no? Qué cortes tal vez van a tener que hacer a los taludes, cómo habrán podido rescatar a la persona, por ejemplo, que ha sufrido esto, ¿no? Por ejemplo, en Minera yo recuerdo que hubo igual, la caída de un talud y bueno, dos topógrafos fallecieron, ¿no? Imagínense, entonces, obviamente no hubo la, eh, pues, eh, el tiempo necesario para poderlos salvar, ya que fue una proyección de bastante material, ¿no? Entonces es bastante crítico, eso es importante tomar los controles necesarios, ¿sí? Ricardo, comenta eso, a ver qué más dice. Luis Antonio Ríos nos dice, ¿qué faltó? Apuntalamiento, dice, ¿no? Tampoco hay un protocolo de rescate, ya que es una tarea de alto riesgo y crítica. Exactamente, eso también nos menciona la norma, ¿no? La importancia de tener dentro de tu plan de emergencia qué es lo que vas a hacer cuando ocurra algún accidente en este tipo de trabajos críticos. ¿Cómo los vas a rescatar? ¿Mediante qué? Vas a necesitar tal vez en una excavación, por ejemplo, un sistema de polea, sistema de rescate, personal competente, ¿no es cierto? Tendrías que tener camillas,
personal con conocimiento adecuado de primeros auxilios, traslado de heridos, inmovilizar, o sea, es un tema bastante importante, ¿no? Que hay que considerar. Ricardo nos dice, generalmente en este tipo de obras es lo que sucede, ¿no? Es lo que pasa. Dice. Los aparejos no son los adecuados. Dos, si no hay alineación entre el boom y la carga. El plan de izamiento no fue bien calculado, nos dice José López, ¿no? Hay en la normativa las medidas aproximadas debe tener los pasos peatonales para las excavaciones. Ricardo nos dice, capacitación para este tipo de trabajos. Lo malo es que muchas veces no capacitan a los trabajadores, es inversión que no quieren desembolsar la experiencia. Y por desgracia, ese tipo de accidentes es lo que tienen como respaldo de experiencia y son sus credenciales, más no certificados ante expertos, ¿no? Ingeniero Emilio Salinas. Toda actividad en cualquier proyecto debe venir acompañado de un plan de inspección y ensayo. Allí se considera todos los aspectos relacionados de dicha actividad. Así es, ¿no? Justamente este compendio de normativas acá en Bolivia nos menciona eso, ¿no? Es pues importante poder considerar que todos los trabajos tienen que ser planificados. Cuando tú planificas, se supone que haces un análisis de cómo lo vas a hacer, tu protocolo, qué tipos de pasos, qué medidas de seguridad vas a tomar, qué herramientas vas a utilizar, qué equipos vas a utilizar, con cuánta gente vas a hacer, toda esa gente está capacitada, o sea, tendrías que tener todo esto bien planificado, ¿no? Como dice nuestro compañero Emilio. Marlon nos dice, la norma considera equipos de rescate o paramédicos. El trabajador accidentado se traslada al hospital público o privado, indica. Bueno, ¿cómo funciona esto de la construcción respecto a los seguros? Acá en Bolivia, por ejemplo, hay algo que se llama y que se exige, que es el seguro SOAT-C, es el seguro contra accidentes de trabajo en la construcción, ¿ya? Este seguro es obligatorio. Todos los trabajadores de obras de construcción tienen que tener este seguro. Este seguro tiene una cobertura, pues, de un monto, ¿no? En caso de accidente y en caso de, eh, pues, invalidez o de fatalidad también tiene un monto, ¿ya? Pero la idea es que cuando ocurra el accidente, un poco tienes que definir qué es lo que tiene, ¿ya? Por ejemplo, acá en Bolivia, para los trabajadores que son dependientes, si digamos yo tengo mi empresa y tengo mis trabajadores dependientes que tienen que tener ¿qué? Ente gestor de salud, algún tipo de caja, a esto se le llama el seguro a corto plazo, y gestora, aportes en la gestora, que este es el seguro a largo plazo. Entonces, para este tipo de trabajadores dependientes tienes que tener lo que vienen a ser tu ente gestor de salud y tu gestora, tu seguro a corto plazo y a largo plazo. Entonces, en caso de un accidente, tienes que llevarlo a tu ente gestor de salud más cercano, ¿ya? Ahora, para los trabajadores que son eventuales, por ejemplo, ¿sí? Como les decía, muchos en la construcción somos así, a veces estamos, no sé, 6 meses, luego nos vamos a otra obra, etcétera. Entonces, al respecto, podríamos utilizar este seguro SOAT-C, ¿no? Que de alguna manera también cubre para estos accidentes. El problema es que la cobertura no es, pues, muy amplia, porque obviamente el seguro es también algo económico, ¿no? Ese seguro es pues digamos, de un costo adecuado, ¿no? Accesible, ¿ya? Acá en Bolivia, cuesta 150 bolivianos, ¿ya? Entonces, este tipo de seguro, ¿qué es lo que te dice? Te pasa el accidente, tienes que llamar a la empresa Univida, reportas, ellos te dictan un código, con ese código vas al hospital o centro de salud más cercano, puede ser público, privado, etcétera, y te tienen que atender y no deberían de cobrarte nada, ¿no? El seguro abarcaría de acuerdo al, al monto que tendría que cubrir, ¿sí? Ahora, en una situación real, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sí? Es importante y lo que nos menciona la norma es que tenemos que tener personal competente al respecto. Cuando tú haces tu plan de emergencia e identificas la necesidad de contar con personal rescatista, paramédico, para los peligros y riesgos a los cuales tú estás expuesto por la cantidad de personal que tienes, quizás o por el tipo de actividades que realizas, entonces tienes que implementar, ¿ya? Al respecto,
eso es importante de considerar. ¿Y dónde trasladamos a nuestro personal accidentado? Pues si bien hemos mencionado ahorita, ¿no? Los entes gestores de salud y demás, pero lo ideal es siempre salvaguardar la vida del trabajador, ¿no? Entonces, en muchos casos tienes que llevarlo al hospital más cercano, al centro de salud más cercano, ¿ya? Existen, por ejemplo, algunas obras, actividades acá en Bolivia, en algunas partes de La Paz, que son bastante alejadas de, pues, hospitales principales, ¿no? Donde a veces solamente hay postas médicas y que no tienen lo necesario. Y a veces tú llevas ahí al trabajador y no tienen pues para hacer, no sé, una cirugía de emergencia, tal vez no tienen el equipo correspondiente, entonces en eso es donde a veces la toma de decisiones es importante, ¿no? Para eso también nos sirven los simulacros, ¿sí? Hay que hacer simulacros de este tipo de situaciones de emergencia, porque tenemos que hacer el análisis del tipo de trabajos de alto riesgo que tenemos, ¿sí? Y obviamente cómo actuaríamos en caso de, pues, que sucediera algo, ¿no? Entonces, hacer simulacros nos ayuda a saber si tenemos al personal correspondiente, al personal capacitado, si tenemos los medios adecuados, medios de transporte, medios o recursos económicos, recursos paramédicos, etcétera, ¿no? Entonces, eso es al respecto, ¿ya? Muy bien, eso sería lo principal conmigo. Muy bien, muchas gracias, estimada Inge. Agradecemos su participación. Ha estado muy interesante el seminario de excavaciones.